De Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, la estrategia de dilatar el proceso de extradición que está aplicando en los Estados Unidos será la misma estrategia que su defensa aquí en el Perú planteará en los casos Odebrecht y en los casos Ecoteva, que dicho sea de paso, inició el juicio oral esta semana. Se lo preguntamos al abogado del doctor Alejandro Toledo, el doctor Roberto Su. Adelante, doctor, por favor. Cristian. Muy buenas noches. Muchas gracias. Adelante, por favor, asiente. Doctor, gracias por estar aquí. A ver, lo primero un poquito para contextualizar a la gente, ¿no? Usted ve el caso de Alejandro Toledo hace mucho tiempo, incluso recuerdo antes de la pandemia, pero ¿a quién más está defendiendo el entorno de Alejandro Toledo? ¿Eva Fernenmuth, Elian Karp o solamente Alejandro Toledo? En el Perú, Cristian, tengo la defensa del presidente Toledo desde febrero del año 2017, en el caso Odebrecht, en el caso Ecoteva, de Elian Karp, en el caso Ecoteva. Y luego han surgido algunas investigaciones, como por ejemplo el tramo 4 de la Interoceánica, el caso Olmos, financiamiento de partidos políticos. Hay varios procesos que están en trámite, en preparatoria, y también he asumido la defensa de ellos. De Eva Fernenmuth asumo la defensa el 3 de diciembre del año 2020. ¿Por qué? ¿Por qué recién en ese entonces? ¿Antes finalmente lo manejaba otro abogado? No, porque la señora Fernenmuth le informan los bancos de Luxemburgo que unos fondos de inversión que ella tenía desde el año 2001 hacia atrás habían sido incautados por orden de la Cuarta Fiscalía Penal que ve el caso Ecoteva. ¿Cuál era el monto, perdón, doctor? 1.900.000 euros aproximadamente. La Fiscalía pide la incautación porque considera que ese dinero está vinculado a los actos de corrupción. Sin embargo, los actos de corrupción por el caso Ecoteva se refieren a la Interoceánica Sur. Y todos sabemos que estos supuestos acuerdos se habrían dado entre noviembre del año 2004 y junio del año 2005, en que se celebra la licitación pública. Por lo tanto, fondos que la señora Fernenmuth tiene desde antes del año 2000, antes que Toledo sea presidente, definitivamente. ¿Pero de dónde salieron esos fondos? Porque recordamos, doctor Su, que una de las primeras excusas, argumentaciones de Alejandro Toledo para la compra de la casa en Casuarinas, el pago de la hipoteca, etcétera, era justamente una herencia de su suegra, la doctora Fernenmuth, que después se desmiente. La señora Fernenmuth me refiere que esos son ahorros que ella ha venido desde el año 86, tiene registros de depósitos. ¿Eso le refiere? ¿Usted lo ha podido comprobar, doctor? Sí, claro. La información bancaria ya llegó al Perú, está en trámite de traducción, debidamente certificada, apostillada, que registra que los orígenes del dinero son antes que Alejandro Toledo sea presidente de la República. Por lo tanto, es un dinero que está desvinculado completamente y vamos a iniciar los procesos. Entonces, a partir del año 2020, ella solicita mis servicios profesionales y yo asumo su defensa. Pero me doy con la sorpresa que la Fiscalía había hecho una acusación en junio del año 2019. A la señora Fernenmuth le habían nombrado una abogada pública. Eso le fija el juez Concha el 14 de julio del año 2017. Pero el Poder Judicial, la sala, se olvida de notificarle la acusación tanto a Eva en Bélgica como a la defensora pública. Entonces, cuando yo le digo, señora, pero usted nunca ha conocido esto. No, me dijo, jamás. Entonces pido que se anule todo el proceso, porque no puedes llevar a una persona a juicio cuando no le has notificado la acusación. Por eso es que ha sido justamente la demora en el inicio del juicio oral esta semana. Pero hay que hacer hincapié. Se pide la nulidad el 9 de diciembre del año 2020. Han pasado 2 años. ¿Sin ni un pronunciamiento? Hubo un pronunciamiento en agosto del año 2022, después de 20 meses, diciendo infundada la nulidad. Pero resulta que esas decisiones, Cristian, resulta que esas decisiones son inimpugnables. Como es con el viejo Código de Procedimientos Penales, lo que decía la sala no se puede impugnar. Pero mi pregunta es, si en octubre del año pasado ya sabía finalmente que la nulidad no procedía, ¿por qué entonces no haber preparado la defensa de Eva Fernenmuth esta semana que empezó la audiencia? Porque le corresponde que le notifiquen la acusación. No le han notificado la acusación. Tú no puedes iniciar un juicio y darte cuenta en plena audiencia. Una formalidad. Pero no estoy quitándole mérito a la formalidad, pero una formalidad. Pero estamos hablando de derechos fundamentales. Claro. O sea, en la Corte Interamericana se discute cuánto debe ser el plazo razonable. Aquí estamos discutiendo, ¿se le debe notificar o no? ¿Habla con Alejandro Toledo regularmente? Sí, conversamos casi diario. Esto es, digamos, una regularidad que antes no tenía con Alejandro Toledo.
Siempre he mantenido conversaciones con el presidente Toledo. Pero diariamente, yo recuerdo cuando usted lo entrevistaba 2019-20, no tenía esa regularidad con Alejandro Toledo. Los primeros 2-3 años eran épocas de investigación y yo desplegaba mi trabajo y solamente me comunicaba con él cuando tenía algunos hallazgos. La pregunta es directa, ¿no? Porque claro, Alejandro Toledo ve cada día más cercana la posibilidad de regresar al Perú y tener que afrontar, ¿no?, en persona los juicios aquí en nuestro país. ¿O me equivoco? Los juicios... Bueno, un juicio y la otra... ¿En qué? Claro. A ver... Para aclarar ese tema, estamos en el caso Ecoteva que ya inició juicio oral. Sí. Ustedes han pedido, el gobierno, la Fiscalía, a través del Estado peruano, ha pedido la extradición por el caso Odebrecht. Así es. ¿Ese caso Odebrecht también está en juicio oral o en qué etapa está? No, el caso Odebrecht estuvo paralizado 2 años. Ok. La Corte Suprema en marzo de este año ha resuelto un pedido de desacumulación formulado por la Fiscalía, ha demorado 2 años ese trámite y ha ordenado que se desacumule. Mañana se inicia el control de acusación. O sea, mañana empieza la etapa intermedia. O sea, mañana empieza control de acusación del caso Odebrecht y finalmente el caso Ecoteva ya tiene juicio oral, ya inició el juicio oral que ha sido iniciado esta semana. Se ha instalado la audiencia, pero entendemos que este jueves tienen que resolver el pedido de nulidad. Pero el pedido de nulidad únicamente va por el caso de Eva Fernenbusch. Claro, pero tendrían que retirarla de la acusación, notificarle la acusación para que pueda ejercer su derecho de defensa y luego le correrán traslado a la Fiscalía. Volveremos a absolver y la sala finalmente tendrá que emitir un autoenjuiciamiento. Yo arranqué justamente, ¿no?, en la presentación planteando eso y por lo que usted me acaba de decir, vaya que parecería, usted me corregirá, va a ser la misma estrategia de dilatar. Digamos, la línea de tipo que me acaba de plantear, uno diría, bueno, lo que están queriendo hacer es dilatar. Mira, cuando yo pido la nulidad por Eva Fernenbusch, le reitero en 7 veces a la Corte Superior durante 2 años. Y les decía, es una persona de 94 años. Después le dije, es una persona de 95 años. Hay un tratado internacional que dice que a las personas mayores se les da un trato preferencial. Pero eso no ocurrió con Eva. ¿Quién dilata? ¿El abogado? ¿Quién se equivoca? ¿El abogado? No, el error es de ellos. ¿Cuál es la argumentación por haber tardado 2 años de parte de la Fiscalía? De parte del juzgado. De parte del juzgado. Ninguna. Y la Fiscalía dice, sí le han notificado. Pero la Fiscalía, cuando acusa a Eva Fernenbusch, señala que su domicilio es en la cuadra 26. Ustedes no tenían problema en que dilate el Poder Judicial. La Fiscalía sí hizo hincapié, le llamó la atención al Poder Judicial. ¿Por qué dilata tanto? Nosotros queríamos que se resuelva rápido y hemos insistido durante en 2 años 7 escritos reiterativos. Pero bueno, en fin, ese es el antecedente del caso Ecoteva, que no tiene nada que ver con una estrategia de Alejandro Toledo, sino que es un reclamo que se hizo del comienzo. Mira, si hubiesen declarado nulo y lo hubieran notificado, eso se hubiera resuelto en 30 días. La pregunta es ¿por qué la sala se demoró 2 años? ¿Siente cuando ha hablado con Alejandro Toledo que vuelve acá al Perú? Él está desplegando las acciones que los mecanismos le permiten en Estados Unidos. Recuerda que él tiene una defensa pública, han cambiado de abogado, pero sigue siendo la defensa pública en California. Y él me dice que los abogados se están encargando de su defensa. En realidad la parte técnica no la maneja él, no la dirige él. Si viniese acá, pero digamos, está en constante comunicación, usted lo ha admitido, y finalmente imagino también pendiente, no conversa pues del crimen en el Perú, conversa justamente de lo que sería su caso judicial aquí en nuestro país. Pero claro, el presidente sabe perfectamente que la información de los bancos ha llegado hace 2 años, completa al Perú. En el Perú tenemos el testimonio de Barata y el testimonio de Mayman. Ahorita vamos a entrar a eso. Pero al Perú ha llegado información bancaria de 6 países. La ruta del dinero se ha reconstruido, los fiscales la tienen. Y saben perfectamente que de los 43 millones de dólares que ha cobrado Mayman de los brasileños, no hay fondos que hayan ido a Alejandro Toledo, excepto el pago de la hipoteca, que es el caso Ecoteva. Ok, aquí vamos entrando en materia, ¿no?, justamente con nuestros televidentes, porque obviamente ustedes entenderán que el doctor Su, como abogado de Alejandro Toledo, no niega, digamos, ¿no?, la entrega de dinero en un acto de corrupción de parte de Odebrecht, confesado además por Jorge Barata, pero claro, su defensa, doctor Su, es que ese dinero no fue a manos de Alejandro Toledo, sino de Joseph Mayman. No solamente eso, sino que la defensa sostiene que no se ha podido corroborar la reunión del presidente Toledo en el Hotel Marriott. O sea, ellos han armado un caso pensando que el presidente es Roberto Su o Cristian, que puede ir a un país y moverse donde quiera. Cuando un jefe de Estado sale al extranjero, el país anfitrión le pone una seguridad. Y cuando el presidente se desplaza, sale con la... Pero ese es el argumento que no. O sea, nadie lo vio entrar a esa suite en el hotel. Eso es un poco lo que me plantea. Pero, por el contrario, los funcionarios de Estado que han viajado con él han declarado que el actual ministro del Interior, Romero, fue su edecán. ¿Qué poder habría tenido Joseph Mayman para hacer los favores para que salga la interoceánica si es que no estaba trabajando de la mano con el presidente Toledo? ¿Qué nivel de influencia tenía Mayman para hacerle firmar a los entes reguladores, al ministerio, etcétera?
Eso no lo ha respondido Barata. No lo ha respondido Barata. Esa respuesta le corresponde... Pero esa respuesta, sí, la falta de esa respuesta, digamos, no abona en su estrategia de defensa. No, pero es que Maiman ha tenido un acuerdo con Barata. Han firmado contratos. Los contratos han pasado por los bancos suizos. Los bancos suizos han determinado que hay 31 millones pagados por ese banco. Barata le dijo al Perú que ellos habían pagado 20 millones. A Estados Unidos en el acuerdo de culpabilidad le dijeron 20 millones. Doctor, pero eso yo he sido el más crítico de esta fiscalía y cómo finalmente Odebrecht no ha jugado con la fiscalía y la fiscalía ha estado de acuerdo con eso. Pero eso no quita que haya habido una coima finalmente de Odebrecht, que se le haya pagado no a Joseph Maiman, pero que Joseph Maiman no tenía ningún poder en el gobierno para haberle dado eso a cambio que Odebrecht pidió para pagar los 30 millones de Mira, coima. los funcionarios de Maiman, Savi Saylan y Gideon Weinstein, estuvieron los 6 meses de la licitación en Lima. Si tú tienes un acuerdo con el presidente de la República, ¿qué hacen los empleados de Maiman viviendo aquí en Lima, en los días de la licitación? Y después que termine el gobierno de Toledo, durante 5 años vienen a Lima y Barata dice, no, me venían a cobrar. O sea, definitivamente es una operación que la han hecho entre ellos, lo habrán timado a los brasileños, algún beneficio oculto, pero también se ha descubierto que la Interoceánica Norte es parte de los acuerdos que tiene Barata y nosotros eso lo hemos denunciado. La Fiscalía se molestó porque denunciamos la Interoceánica Norte, pero es parte de un acuerdo y aparece documentado. Correcto. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, claro, el planteamiento es que no, este fue un tema únicamente no de Maiman, pero es muy difícil por justamente lo que le planteé. Usted no me puede dar respuesta qué habría sido no la influencia de Maiman para finalmente darle. Pero finalmente el tema del dinero, entonces, ¿de dónde salió el dinero, doctor? El dinero... La casa en Casuarinas, el departamento... A ver, la casa de Cascajal 709 y la oficina de la Torre Omega son propiedades compradas por Joseph Maiman a través de Eva Fernemont. Hay una declaración... Pero están las declaraciones, perdón, Elian Carr fue quien compra la casa. La falta de pago, además, lo cabecean, ¿no? Al chico que hacía justamente de intermediario con el dueño de la casa, Elian Carr. Decía, qué linda la oficina para que Alejandro reciba a sus amigos, etcétera. Bueno, ese es un testimonio. Alejandro Toledo también respecto del departamento, ¿no? En las torres estas de Monterrico, Omega, efectivamente. Sí. Entonces, hay pruebas también de la participación de Elian y de Toledo en esas compras. Esos son los testimonios de un testigo, ¿no? Que fue una suerte de corredor. Pero ese es un testimonio, es todo lo que hay. O sea, un testimonio no te sirve solo para abrir una investigación, pero para... ¿Y las hipotecas sí, digamos, un préstamo de un amigo? Las hipotecas sí las reconoció Toledo desde su primera declaración, y lo dijo Maiman. Fue un préstamo que le hizo de dinero y se lo hizo bancarizado, y no se lo entregó a él, lo hizo a través del banco. Porque Maiman entonces confiesa finalmente que efectivamente todo fue por un arreglo de Toledo y que él también tenía su corte. O sea, hay que decirlo. Claro. Joseph Maiman también mordió parte de la suculenta coima, pero obviamente el principal beneficiario era Alejandro Toledo. Maiman confiesa porque Barata lo delata. Barata lo delata cuando declara el 21 de noviembre del año 2016 y entrega recibos por $9.600.000 a sus empresas de él. Antes ya habían encontrado en el operativo Castillo de Arena una transferencia de $91.000. Camargo Correo, lo expliqué la semana pasada. Sí, okay. Habían encontrado una ruta. Entonces, Maiman cuando se ve delatado, tenía lógicamente pues su plan B. Su plan B era el préstamo de dinero a Toledo, que de alguna manera había contaminado porque ese dinero había ido a pagar una hipoteca a Toledo que no se puede negar, y simplemente se acoge colaboración a cambio de $15 millones. Porque si tú... Si al final también, a ver, porque dentro del cálculo hay $15 millones que la Fiscalía nunca le reconoce o nunca reconoce que Maiman se los quedó, porque había más dinero de él que le pagó. Claro. Pero todo eso no... O sea, finalmente usted puede plantear como la defensa todas las irregularidades respecto de la investigación, pero todo lo que respecta a Alejandro Toledo es también cierto. No, pero a ver, las primeras transferencias que le hace Odebrecht a Maiman es $1.600.000 en el año 2006 a su empresa Trailme. Okay. Ese $1.600.000 limpio se fue a Israel, a su cuenta personal. Y le preguntan, señor Maiman, ¿y ese dinero usted por qué se lo llevó? Necesitaba capital de trabajo, nunca lo devolvió. Okay. Maiman siempre actuó como dueño del dinero. Pero entonces, si ese dinero era de Maiman, ¿por qué lo manda finalmente y lo pasan por todo este entramado de Ecoteb, etcétera, que finalmente termina siendo los que compran las propiedades en Lima? No, este $1.600.000 fue a Israel y no... Después, otros dineros, han sido 35 millones en un lapso de tiempo. Claro, fue 34.300.000 que recibe en cuentas de Warburg y al final las pasa confiado. De esa plata, 8 millones trae a una cuenta a nombre de su madre y se las pasa a Israel. Y después envía 20 millones a Costa Rica. Sí, okay. Pero resulta que de esos 20 millones de Costa Rica, 6.300.000 se lleva él a Israel. Ok. Ya. Esos 6.300.000 la Fiscalía le ha dicho que devuelva solamente 5.250.000. Sí. ¿Ya?
y los otros 6.300.000 quedan incautados. Y la otra diferencia de dinero es lo que envía Lima para la compra de los inmuebles, 5.300.000. Pero todo el dinero, lo demás, lo tiene Maiman. Bueno, sí, lo claro, tenía Maiman. Pero entonces ese dinero que finalmente manda Maiman a Ecoteva, usted dice que tampoco tenía nada que ver con Alejandro Toledo y que le hizo unos favores a Alejandro Toledo. Sí, porque finalmente Maiman era el dueño de Ecoteva. Correcto. Por eso es que él cambia a Eva Fernún y pone a Savi Saylan para que envíe el dinero y recupere la plata. Y Saylan ha declarado que Maiman le ordena que consiga abogados para recuperar todo el dinero. Solamente una última pregunta respecto de este tema, porque no, más allá de lo que plantea, ¿no? Queriendo responsabilidad a todo Maiman, el gobierno norteamericano encuentra una cuenta con 1 millón, no sé cuántos mil dólares a nombre de Alejandro Toledo y Leancar en los Estados Unidos. ¿Cómo prueba eso, doctor? No, yo he leído esa noticia hoy día en un medio, pero yo no conozco esa información. O sea, esa información de 1.600.000... Seguramente porque no está en el expediente aquí en el Perú, pero está finalmente en los Estados Unidos. Pero no conozco esa información tampoco de parte del presidente. O sea, esa información no sé de dónde la ha sacado el medio, ¿no? En todo caso, el medio debe dar un poco más de detalles, ¿no? ¿Cuándo ha sido esa intervención? ¿En qué banco? No conozco. ¿Pero qué? ¿Rompería un poco finalmente el argumento? ¿Usted siente que Alejandro Toledo le cuenta toda la verdad? Mira, la ruta del dinero ya está establecida. Testimonios por acá dicen que Toledo es el culpable, Barata y Maiman. Pero la ruta del dinero te dice que de 43 millones de dólares, solamente 500.000 de prestados para su hipoteca y lo demás se quedó con Maiman. A ver... Hay mucho, digamos, se ha tejido mucho la posibilidad, expectativa de que Alejandro Toledo, si es que llega, cuando llegue al Perú, esperemos que lo antes posible, se pueda, digamos, acoger a una confesión sincera, una terminación anticipada, una colaboración eficaz. Claro, esto tendría sentido si es que Alejandro Toledo... Pero parece que la defensa va a seguir negando que la plata fue Alejandro Toledo. Y Alejandro Toledo dice, bueno, yo sí me declaro culpable, esta coima sí, este tema con Maiman aquí, nos repartimos la plata, etcétera. Asumo eso, pero tengo otras cosas que contar respecto a otros actos de corrupción. Pero si se va a insistir con la inocencia, eso no podría pasar. ¿Qué tan falsas son esas expectativas de que Alejandro Toledo podría contar otros detalles respecto de otros casos de corrupción durante su gobierno? No necesariamente que lo atañen a él, pero, digamos, a otros miembros de su gobierno, con empresarios, etcétera. Es completamente falso. Son especulaciones periodísticas. El presidente Toledo siempre me ha dicho que él no tiene ninguna participación en los acuerdos de Maiman con Barata, que él no ha conocido la forma como han hecho estos manejos económicos, que él no ha recibido dinero. Las evidencias que han llegado de los sistemas financieros corroboran la versión del presidente Toledo. No, pero doctor, no lo corroboran. Corroboran que él no ha recibido dinero. Si tú le acusas a una persona de lavado de activos, demuéstrale que él es partícipe. Pero ¿qué me está planteando? ¿Que hay una cuenta en el banco a nombre de Alejandro Toledo y que haya llegado a los 7 millones? No, por favor, doctor. Lo que te estoy diciendo es que todo el dinero del soborno, que son 43 millones, ya ha sido identificado. No falta 1 millón, no es que falta 5 o 7. Ya está identificado. Y no fue donde Toledo. Pero al haberse identificado, obviamente, lo que faltó fue tiempo y opacidad para que Alejandro Toledo pueda echar dinero. Perdón, tiempo, si eso supuestamente fue en el año 2005, 2006, y estás hablando del año 2017... Alejandro Toledo no podía pasar. ¿Cuándo fue que se descubre las compras de las casas de Casuarinas y todo 2012. eso? 2012. Claro. Es más, ni siquiera se demoró mucho, se apuró finalmente en echar plata de ese dinero, tanto así que el correo de Edgardo Mariátegui denuncia esas compras y inmediatamente salta el caso de Ecoteva. Lo que pasa es que tu comentario está en base a que tú crees que eso es cierto. Ese es el tema. ¿Usted cree que es falso lo que dice? No. O sea, señorita, hemos visto todas las pruebas, unas casas compradas, testimonios. ¿Usted es el único que quiere la palabra de Alejandro Toledo? No. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Un periodicazo? ¿Un titular? ¿Cómo va a ser un periodicazo? Una serie de testigos que hablan de la compra del departamento Omega, de la oficina Omega, de la casa, el pago. Y finalmente un Joseph Maiman que también declara que ese dinero entró a su cuenta y que era parte del negocio de Alejandro Toledo. Es muy cómodo para Maiman quedarse con 20 y tantos millones de dólares y decir Toledo es el dueño de todo. Lo cierto es que tanto Maiman como Barata... también ha sido sentenciado, colaboración eficaz. Sí, claro. Él también admitió un delito. Él también admitió que recibió la coima. Correcto, admitió con todas las facilidades que le dio la Fiscalía y sobre todo porque le permitieron quedarse con más de 15 millones de dólares que no ha devuelto. Ya, pero ese va a ser entonces su argumento. La versión de Maiman es cuestionable porque no se le apretó y no se le dijo toda la verdad. Pero claro, cuando tú eres juez y tienes que juzgar a alguien y te enteras que el testigo ha cobrado 15 millones por ese testimonio, tienes que pensar 2 veces y tienes que decir, señor Maiman, ¿tiene usted alguna forma como probar? No tengo, dijo. Tiene a Barata, tiene a los otros testimonios y tiene sobre todo la frase de Barata paga, carajo. Claro, esa frase de Barata es una frase muy propia del presidente Toledo, ¿no? Obviamente que es una declaración muy bien pensada, se filtró, no acabamos de hacer la diligencia y los medios del Perú ya rebotaban la noticia, claro, se filtraba a través de la Fiscalía porque los únicos que podían hacer eso son los fiscales, pero en fin...
No vamos a sentenciar a una persona con lo que dijo fulano Mengano cuando las pruebas materiales son contrarias. Te pregunto, sácame una cuenta o un dinero, o dime, ¿sabes qué? Faltan 5 millones. Usted sabe que así no se hacen los actos de corrupción. No, perdóname, pues, obviamente, esa fue la razón por la cual Maiman estuvo incluido en el acto de corrupción. Para que, en base al dinero, a la reputación y al manejo financiero que tenía, pueda esconder el dinero producto de la coima. No lo escondió, lo usó y lo gastó como suyo. Siempre. Y ahí está la ruta del dinero. Y para Alejandro Toledo, y finalmente lo guardó. Para nosotros, digamos, la tranquilidad está en que no hay pruebas que Toledo haya recibido dinero, no hay pruebas que Toledo se haya coludido. No, pero el delito de colusión es un delito clandestino, sí, pero sácame las evidencias. Todos los proyectos de ley, todos los decretos supremos vinieron por cada sector, por cada ministerio. No hay forma, nadie ha dicho que el presidente le ordenó hacer algo. Indicios razonables, además, finalmente no, también los indicios que hacen que el gobierno norteamericano haya también aprobado la extradición. Esperemos que Alejandro Toledo venga y vea justamente. Pero Cristian, una extradición no hace culpable ni inocente a nadie. Para nada. Nadie. Y acuérdate que el juez Hickson... Para nada, pero sí es un espaldarazo a los indicios. Pero el juez Hickson sí dijo en su sentencia que las versiones de Maiman y Barata no eran muy claras, pero que eso lo tenía que ver el Perú. Vamos a verlo acá en el juicio oral. Doctor Su, un placer como siempre. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y solo una breve aclaración, porque podrán haberse dado cuenta en la entrevista con el doctor Su que siempre hacía referencia justamente al tema de Joseph Maiman. Y solamente quiero aclarar ese tema porque queda claro que el mal trabajo de la Fiscalía y la corrupción de Joseph Maiman no le quita para nada la responsabilidad y culpabilidad a Alejandro Toledo. Pero sí, aquí hay un punto nuevamente que hay que resaltar, porque lo más probable es que juegue en contra de la acusación de la Fiscalía en el momento del juicio. Y es justamente las contradicciones que, así como las hay respecto de las declaraciones de Odebrecht, ¿por qué? Por esta rendición absoluta de la Fiscalía a la corrupta empresa Odebrecht y a sus representantes, pues lo mismo ocurrió con Joseph Maiman. Se le entregó un diferencial de 13, 14 millones de dólares que no se lo hicieron entregar a cargo de que rápidamente, recordamos que, digamos, la muerte lo perseguía a Joseph Maiman, termina finalmente muriendo por este cáncer complicado que tenía, pero a cambio de que haya una colaboración eficaz, se declare culpable y finalmente declare. Eso le permitía poder viajar a tratar de curar su enfermedad. Se le perdonan y se le mantienen 15 millones de dólares que también debió devolver Joseph Maiman. Eso, desgraciadamente, puede saltar en el juicio, puede jugar en contra de la Fiscalía. Vamos a la pausa y regresamos con el final del programa.